En el país que queremos seguimos escuchando las voces de distintos escritores para entender mejor lo que nos produce este confinamiento. El turno de hoy fue para Melba Escobar. Según ella, le tememos al encierro y a la soledad porque hemos perdido la noción de cómo lidiar con nosotros mismos. Esta fue la charla que sostuvo con Juan David Laverde. Melba Escobar, escritora, columnista, qué gusto que esté hoy en Noticias Caracol. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias por la invitación. Encerrada como todo el mundo. Melba, ¿qué es lo que más extraña de ese pasado cada vez más remoto del año 2019 sin encierros y sin pandemias? Pues yo creo que la normalidad debe poder salir cuando uno le parece, ¿no? Y a donde uno le parece, esa libertad. Sin embargo, hay muchas cosas que no extraño, como los trancones, como el estrés y la agresividad que a veces tiene esta ciudad en las horas pico, en fin, hay muchas cosas que han cambiado. Claro, ¿y cómo le ha cambiado, por ejemplo, el sentido del tiempo? Parece que se nos alteró a todos. Algunos incluso creen que vivimos como en un perpetuo domingo. ¿Cómo se le ha cambiado a usted el sentido del tiempo en su casa? Sí, yo creo que los días son mucho más largos, no sé si le pasa lo mismo, pero a mí los días me parecen larguísimos y yo creo que esta es una época en la que uno revisita mucho de su pasado, vuelve a recuerdos y eso puede ser complejo, ¿no? Puede haber gente decidiendo que cuando pueda salir se va a ir de su casa y se va a separar o no, o quiere retomar su vida laboral en otro campo o pedirle perdón finalmente a ese amigo al que tanto despreció, porque tenemos mucha oportunidad de regresar a nuestro pasado y a nuestra historia como nunca antes. Para mucha gente hay una urgencia por eso, por repensarse, por reflexionar, por revisitar el pasado, como usted dice. Pero ¿será tan sano que estemos todo el tiempo en esas elucubraciones? ¿O también es bueno que nos quitemos también ese peso que parece existir de que hay que hacer muchas cosas con el tiempo en el encierro? Sí, exacto. Yo creo que justamente lo que decía era más bien que este es un tiempo en el que uno puede sentarse a mirar para el techo, ¿sí? Y que eso Y es que eso está algo bien también. que eso está bien y que nos cuesta mucho trabajo hacerlo porque se nos ha olvidado cómo lidiar con nosotros mismos. Nos cuesta trabajo estar sentados en soledad en una habitación. Nos parece que eso es una tortura y yo creo que es un momento también para preguntarse por qué nos da tanto trabajo estar con nosotros mismos, ¿sí? Debería ser una oportunidad y debería ser un momento, sí, de reflexión, de meditación, de tranquilidad en la medida de lo posible, pero nos genera mucha ansiedad ese tiempo vacío, ¿no? Como que si no hay alguien diciéndole a uno, entonces ahora haga clases de cocina o leas este otro Sí. libro o veas esta otra película, esta otra serie, nos produce ansiedad. Yo creo que en ese sentido es un momento para reflexionar muchísimo cómo valoramos el tiempo, pero también cómo valoramos la soledad y qué capacidad de introspección tenemos realmente. ¿Y a qué atribuye usted, Melba, que no sea tan difícil como especie humana, como sociedad, estar con nosotros mismos, lidiar con nosotros mismos y con nuestros fantasmas? Pues yo creo que ahora justamente estaba leyendo La peste, el libro de Albert Camus, que es un clásico europeo, ¿no? Y que se escribió en los años en Francia y es curioso porque tiene muchas conexiones con lo que está pasando en este momento en el mundo. Finalmente es una peste que se desata de repente en una ciudad europea y que empieza como a transformarlo todo y sobre todo a hacer que la gente reflexione sobre sus modos de vida. Y él lo que cuenta es que la gente solo estaba preocupada por hacer dinero y por ser productiva. Yo creo que nosotros tenemos mucho ese afán. Tristemente en un país como Colombia mucha gente por la necesidad vital de supervivencia, pero hay mucho como este chip de hay que producir, hay que producir, hay que producir y como que si no sentimos que estamos en una fase productiva sentimos que el tiempo es perdido y yo creo que ahí hay como una malformación
de cómo aprovechar el tiempo y qué es gastarlo y qué es realmente invertirlo en cosas que tengan un sentido para la vida. ¿Qué libro específicamente la ha confrontado, además de de La peste que nos acaba de contar, con este momento tan adverso que está viviendo el mundo hoy? Pues digamos que un cuento que leí hace poco de García Márquez es el cuento de En este pueblo va a pasar algo. Sí, ¿no? claro, un clásico, sí. Un clásico. Y me hace reflexionar mucho en este momento porque se riega la ola en un pueblo, en este pueblo va a pasar algo, Sí. y es como ese rumor el que lleva a que la gente empiece a ver señales como apocalípticas y todo les empieza a parecer sospechoso y ellos mismos casi que acaban induciendo la tragedia, ¿no? De tanto anunciarla, la acaban generando. A mí me parece que es muy simbólico de lo que estamos viviendo, porque hay tanto miedo muchas veces que ese mismo miedo puede generar unas causas que nos hagan daño, ¿no? Entonces, creo que es un momento de mucha cautela, que cuesta mucho trabajo, porque se tiene una gran ansiedad y toda esta incertidumbre en el futuro, ni siquiera el lejano, el mediano y el corto plazo son un interrogante, no sabemos realmente qué va a pasar. Todos tenemos suspendida nuestra cotidianidad normal, digamos, y eso genera una enorme ansiedad, pero al mismo tiempo yo creo que el temor es pensar que esa misma ansiedad pueda ocasionar más daño del que ya estamos sufriendo, ¿no? Pues Melba, muchas gracias por estas reflexiones tan pertinentes hoy y por las preguntas también que quedan en el ambiente, en un escenario tan difícil y tan lleno de incertidumbres. Un gusto que hubiera estado hoy en Noticias Caracol. Muchísimas gracias. Buen día. Buen día.